Terrorismo. En los 80s y 90s, el Perú atravesó una época oscura, en donde el terror se apoderó de las calles de nuestra ciudad. Un hecho que desató caos en nuestra población fue la toma de la casa del embajador de Japón, en donde el MRTA lideró un plan maestro que inicialmente tomó como rehenes a 700 civiles, entre diplomáticos, oficiales del gobierno y militares que fueron víctimas de estos terroristas. A continuación, escucharemos el testimonio de Andrés Romero, un civil de 49 años que presenció desde afuera la toma de la casa del embajador. Cuéntanos un poco sobre ti. Me llamo Andrés Romero, tengo 49 años, vengo de una familia grande con 6 hermanos. Voy a cumplir 20 años de casado y tengo 3 hijos. ¿Cómo viviste durante la época del terrorismo? El terrorismo da sus primeras manifestaciones en el año 1980, cuando yo tenía 10 años. A diferencia de lo que tú vives hoy en día, nosotros en esa época pasamos situaciones impensables, como por ejemplo, casi todas las semanas escuchabas explosiones. Después del sonido sabíamos qué es lo que venía. Nos quedábamos sin luz, Lima se quedaba a oscuras. Toda la época del terrorismo, por lo menos yo la viví hasta los 22 años. Puedes pensar que parte de mi preadolescencia y adolescencia, las familias vivían con un miedo especial, y entonces las salidas de nosotros, los jóvenes, eran recontra restringidas porque los papás se morían de miedo de que a la hora de salir no regresaras o que pasaras por una comisaría, por una calle donde reventaba un coche bomba. Ahora que es época de las fiestas, de la prom y toda la historia, en nuestra época o en mi época, esas fiestas era de toque a toque, ¿no? Había toque de queda y entonces llegabas a la fiesta y no podías salir hasta que se levantaba el toque de queda a las 6, 7 de la mañana. Son cosas que tú no te imaginas, pero que sucedían en esa época. Algo que parecía lejano para todos los que vivíamos en distritos tradicionales, los atentados permanentes, llegó el día en que ya no eran tan lejanos como en distritos en la periférica de Lima, sino que hubo una tarde-noche que sentimos una explosión, pero que parecía que hubiera sido acá a la vuelta de la esquina, y resultó ser que pusieron un coche bomba con una carga de dinamita importante en la calle Tarata, en Miraflores, y en ese momento realmente todos nos dimos cuenta de que el terrorismo había llegado ya a límites impensables. ¿Qué estabas haciendo el 17 de diciembre de 1996? No me vas a creer, pero fui de repente una de las personas más piñas, porque ese día estuve en una reunión en una casa que quedaba al frente de la residencia del embajador del Japón. Y estando ahí, en plena reunión, sentimos una explosión rara, ¿no? Porque para el año 1996 todo el mundo, o sea, estábamos convencidos de que ya se había erradicado el terrorismo. En el año 1992 capturan al cabecilla y al líder del movimiento terrorista Sendero Luminoso, y con eso empezaron a caer otros miembros de ese grupo terrorista, y en realidad todos teníamos claro de que ya nunca más íbamos a vivir atentados y bombas y todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento, yo lo que pensé es que era una explosión de un balón de gas
o había habido un choque de un camión cisterna que llevaba combustible, porque fue una explosión fuerte, ¿no? Pero al poco rato llegaron diciendo de que había sido al frente en la residencia del embajador de Japón y que habían tomado la residencia. Entonces, ya a los pocos minutos llegaron una movilización de policías y cerraron todas las calles cercanas a la residencia. Y nosotros estábamos al frente. A las horas, cuando no podíamos salir, comenzaron a entrar a todas las casas vecinas, personal de la policía, a empadronar a todas las personas que estaban ahí, porque para ellos todos éramos sospechosos de lo que había sucedido. Para hacerte corta la historia, recién pude salir de esa casa, que era una oficina donde tuve una reunión, al día siguiente a las 10:30 de la mañana. Muerto de hambre, sin desayuno, y preocupado y nervioso por todo lo que estábamos pasando. ¿Cuál crees que fue la razón de los de MRTA para tomar la embajada de Japón en ese momento? El principal motivo fue desestabilizar al gobierno, ¿no? Ponerlos en jaque y demostrarle al mundo, porque tú sabes que a los días que sucedió esto, toda la prensa internacional estuvo apostada en las casas vecinas y eran las informaciones que enviaban al mundo eran día a día. Pero ellos tenían otro motivo puntual, que fue que negociar con el gobierno la salida de 2 líderes del MRTA que estaban presos, ¿no? Obviamente el gobierno tenía una posición muy clara, que con los terroristas no se negocia nada. En tu opinión, ¿cuál fue la trascendencia de este hecho? O sea, es indudable que esta toma de rehenes fue nefasto para el país. O sea, puso al Perú en el ojo de todo el mundo, obviamente por un hecho malo. Lo rescatable es que en la historia el trabajo impecable de los comandos peruanos y el trabajo hecho para rescatar y superar esta crisis de toma de rehenes, ¿no? ¿Qué opinas sobre la estrategia que usó la Policía Nacional para salvar a los rehenes? Sí, más que la Policía Nacional, creo que fue se unieron muchas fuerzas, ¿no? Estaban los comandos del Ejército, de la Marina, fuerzas especiales de la policía, efectivamente, y yo tengo entendido de que la gran idea de replicar los túneles que hay en la fortaleza de Chavín de Huántar fue del presidente de ese momento, Alberto Fujimori. ¿Opinas que la muerte de los 14 terroristas fue necesaria? No sé si fue necesaria, pero en todos estos días de crisis, habían mediadores que hablaban con los miembros de este grupo terrorista, el MRTA, y en todo momento se les plantearon salidas donde no hubiera violencia. Y ellos nunca aceptaron ninguna salida pacífica. Entonces, al final, el objetivo de rescatar a los rehenes no tuvo ningún tipo de consideración a los secuestradores, ¿no? ¿Cómo piensas que debe actuar una persona frente a la situación que tú estuviste? Bueno, en realidad, ante cualquier situación de incertidumbre, de no saber qué es lo que está sucediendo, creo que el primer paso es preguntar y llegar a saber qué es lo que pasa, ¿no? Y en base a eso, evaluar cuáles son los riesgos que tienes de hacer una cosa u otra, ¿no?
pero definitivamente lo que no se debe hacer es tener una reacción y así, un improntus y salir disparado ¿no?